Salam aleikum, aleikum en salam, mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema de este video es el siguiente: la fuente espiritual, el secreto de mi madrina. El desarrollo de mi mediunidad, eso es importante que usted lo sepa. Ya desde los 14 años yo tuve la primera experiencia de un espíritu que se me materializa en la habitación donde yo dormía con mis hermanos. Y este espíritu empezó a regañarme porque en esa época yo era muy travieso, irrespetuoso, era un adolescente rebelde básicamente. Y este, esa noche se aparece un espíritu luminoso al lado de mi cama y me regaña fuertemente por mi comportamiento. Ese fue el primer espíritu materializado que yo vi a mi temprana edad. Otra cosa es que mi papá era una mediunidad. Mi papá tenía esa inclinación a hacer rosarios de difuntos, hacer apostolado a las personas fallecidas. Es una forma solapada de no bregar con la facultad de mediunidad que tenía mi señor padre, porque mi señor padre era católico apostólico romano. Él, él estaba muy entregado a la iglesia católica, jamás iba a practicar espiritismo, al que muchas veces las conversaciones que yo escuchaba con mi abuela creía en la brujería, creía en la hechicería, y muchas veces le decía a mi papá que para cambiar sus circunstancias que debería ir a un espiritista. Entonces, pero en mis primeros años de juventud yo me dediqué más a la Iglesia Católica Apostólica Romana, al catecismo. Me acuerdo que yo estudié 2 años catequesis con un sacerdote de la parroquia donde yo vivía, y estaba muy inmerso en las actividades de la Iglesia Católica. No tenía el interés de estudiar el espiritismo en ese entonces, porque yo estaba dentro de la Iglesia Católica, pero cerca de casa vivía un santero, y la música, él se había hecho Changó, y yo escuchaba la música que viva Changó, y las fiestas que él hacía a Santa Bárbara, que eran fiestas grandes, con lechón, arroz con gandules, pasteles, bueno, una celebración a todo dar. Lo más que me llamaba la atención de este señor es que tenía una gran imagen de Santa Bárbara frente a la casa. Y vecinos veían cosas extrañas que pasaban en el techo de esa casa. Entonces, esa música a mí me llamaba la atención. La canción de Celini y Rutilio, Que Viva Changó, esa canción me llama mucho la atención, y a mis hermanos también. Entonces, cuando fallece un vecino de casa que era entregado a la iglesia católica, el que estaba en el coro, ahí empecé a tener las primeras experiencias dentro de la misma iglesia, pero desde el punto de vista espiritual, cosas extrañas que pasaban. Yo me acuerdo en un Vía Crucis que él trabajó, el muchacho fallecido, antes de desencarnar.
él hizo de ladrón bueno un Viernes Santo. Y él fue, me acuerdo, él fue al monte a buscar un pedazo de madera, básicamente pero tuvieron que ir al monte a buscar un palo. Cortaron ese palo, un palo bastante grande, para que lo pudiera sostener en la cruz porque él iba a hacer el papel del ladrón bueno. La cuestión fue que ese último Via Crucis que él trabajó, la, la participación de él fue impactante. Y todo el mundo, ¿quién diría que iba a morir allí en la cruz? Porque él lo dramatizó de tal forma, haciendo del ladrón bueno. Incluso yo estaba haciendo del ladrón malo en ese Via Crucis. La cuestión fue que cuando se celebra la Semana Mayor, la cruz de él se queda en el lugar, nadie tumbó las cruces, se quedaron ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando se da el fallecimiento, ese mismo año, en el mes de diciembre, la cruz donde estaba el muchacho, el amigo mío que hizo de papel bueno, esa cruz, el tronco, empezó a echar raíces y empezó a echar ramas. Y todo en el barrio vieron eso como algo milagroso, porque eso es un palo que lo cortaron ahí. Gente que sabe del campo dice que eso es bien difícil que un árbol se puede echar raíces y puede echar ramas. O sea, la cruz se convirtió, como dicen los teólogos de la Iglesia Católica, en el árbol de la cruz. Pues se convirtió en un árbol. No sé si el árbol lo dejaron, si el árbol lo tumbaron, pero yo sé que estuvo muchos años ahí y se puso un pedazo de madera donde se indicó que pues que aquí hay esta cruz, pues es de una persona que falleció, dieron el nombre que no lo voy a mencionar por respeto a los familiares. Entonces, eso fue un fenómeno que se vio. Cómo es posible un tronco de un palo que lo buscan en el monte empezar a echar raíz y echar ramas como un árbol. Y fue el árbol del ladrón bueno. Y empecé a ver, por ejemplo, el día del velatorio, cosas extrañas. Estaba lloviendo para dentro del cementerio y para afuera no estaba lloviendo, cosas así. Entonces empecé a ver experiencias de índole espiritual. Aunque mi hermano me contaba cuando iba a casa de abuela, que veía al hermano de mi mamá que murió en la guerra de Corea, que empezaba a caminar por la casa. Bueno, me contaron muchas historias en esa época. Este, pero yo no empecé a estudiar formalmente lo que era el espiritismo caldesiano, pero sí tuve la experiencia de que un vecino de por casa consiguió una ouija, o una cuija como ustedes quieran llamar, y nos pusimos a, a jugar con ella de noche. Incluso nosotros empezamos a hacer preguntas locas, especialmente este, preguntas proféticas, vamos a decir así. Porque teníamos esa fiebre de los fines de los tiempos, Nostradamus,
En esa época específica estamos hablando de los o- este, 80, 80, 81, 82. Estaba mucho la predicación del fin de los tiempos. En esa época muchísima gente hizo predicciones que se iba a acabar el mundo. Este, entonces nosotros estábamos, mis hermanos y este servidor estábamos fascinados con la profecía de Nostradamus, especialmente mi hermano mayor. Y empezamos a hacer preguntas de nuestro destino. Por ejemplo, en una de esas secciones de Ouija, que no fue en una casa, eso fue en la acera de la calle donde vivían. Este, de las 4 personas que estaban moviendo la Ouija, yo era uno de los que estaba ahí. Pero los 3 que estaban al lado mío fallecieron. Actualmente están fallecidos. Y yo me acuerdo que empezaron a hacer preguntas. Yo no hice preguntas si de que cuándo iba a morir y ese tipo de cosas. Pero los que estaban ese día en esa sesión de Ouija en la acera hicieron esas preguntas. Yo no las hice. Yo meramente observé el proceso. Lo que quería saber si había presencia en la sesión de Ouija. Esas fueron las primeras experiencias. Y las experiencias de los vecinos que veían hombres como esclavos, arrastrando cadenas, ese tipo de cosas. Pero yo no me entré al espiritismo caldesiano ni a sesiones espiritistas. Eso fue ya adulto. Estoy haciendo la historia para entonces entrar de- a la instrucción que me dio mi madrina por cómo establecer la comunicación con los espíritus de mi cuadro espiritual y también esa enseñanza de la fuente espiritual me iba a ayudar también en el momento que yo fuera a consultar personas, ver los espíritus que estaban alrededor de ella. Pero quiero darle una introducción antes de entrar a, a la enseñanza de cómo se monta la fuente espiritual. Así que con calma, quiero dar una introducción cómo yo llegué con mi madrina a lo de la fuente espiritual. Bueno, la cuestión fue, ya casado, este, mi esposa me pidió que yo fuera a un, a una espiritista. Nunca yo me había hecho consultas con espiritistas. Vamos a empezar por ahí. Incluso es la única consulta espiritual que yo me he hecho en mi vida. No la he vuelto a repetir. Aunque siempre hay gente que se acerca a uno a decirle cosas, pero fue con una dama en la área metropolitana. Ella trabajaba, su guía espiritual era San Marcos de León, que incluso tengo una imagen de por ahí de San Marcos de León. Esa era su guía espiritual. Ella trabajaba con cartas españolas y con el tarot. En ese momento tuve la oportunidad, ya yo tenía conocimiento de lo que era las cuestiones espirituales, porque yo vi muchas películas este, de, de películas fantasmales, El Exorcista,
Centinela de los Malditos, para mencionarte alguna de esas películas. Y ya por lo menos tenía, en esa época yo estaba bastante, pues tenía alguna noción de lo que era el mundo espiritual. Entonces la persona me pidió entrar al lugar donde ella hacía las consultas espirituales. Entonces yo pasé al cuarto de consulta, me siento, ella me tira el tarot, pero cuando ella mira para el frente ve que yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Ella vio como que estaban detrás de mí más de 20 espíritus. Y ella lo primero que me dice: fulano, yo estoy tirando las cartas aquí, pero yo veo detrás de ti un montón de gente aquí. Entonces yo le digo: ¿y qué quiere decir eso? Y ella dice: no, no, usted es mediunidad, usted, usted tiene su energía, atrae a los espíritus. Entonces dije: pero ¿cómo se trabaja eso? No sé, porque yo no sabía absolutamente nada de eso de comunicación con los espíritus. Entonces ella me hace la consulta, me dice cosas que pasaron en mi vida personal. Ella fue bien asertiva en lo que me dijo ese día. Y entonces, este, me recomienda que debo montar un pequeño altar. Entonces, que debo poner una fuente de agua, una vela blanca, y me vendió el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Y lo primero que me dijo fue: coge el libro en tus manos de El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, y sin pensarlo y analizarlo mucho, abre la página de momento del libro, y donde tú hayas abierto la página, lee lo que dice ahí. Y eso es una forma como el espíritu te va a decir lo que debes conocer o te debe alertar. Pues yo empecé a hacer eso, prendí una vela, y entonces ahí es que yo conozco a mi madrina. Porque la señora que me hizo la consulta me dijo que yo tenía una madama, pero yo no sabía atender la madama. Entonces mi madrina, que es del área oeste de la isla, ella vivía en área metropolitana, me empezó a impartir conocimiento de cómo atender a los espíritus y más que nada a la madama. Ella me pidió que le diera a la madama café negro. Siempre me decía: le puedes dar ron a la negra, pero no le echen mucho ron porque la negra se duerme, se emborracha y no te atiende adecuadamente. Entonces, también me pidió que la representara en una imagen de yeso, que después yo le voy a hacer un cuento a ustedes de qué pasó con mi primera madama. Entonces, ella le gustaba fumar Benson. Ella fumaba, prendía el cigarrillo y empezaba a decirme cómo tenía que atender la negra. Y entonces yo empecé a trabajar con mi madama
Y luego, posteriormente, cuando yo empecé a trabajar con mi madama, ella me dijo, no, ya es el momento que tienes que trabajar con tu negro Congo. Y él me dijo, no, el negro Congo que tú vas a comprar no tiene este flecha, ni tiene lanza, sino es un negro Congo tocando tambor. ¿Ok? Entonces empecé a atender la madama y luego posteriormente el negro Congo. La madrina también me recomendó trabajar con la baraja española o el tarot como una forma para que los espíritus se pudieran comunicar conmigo. Yo lo primero que hice fue no trabajar con la baraja española, sino con el tarot. Empecé a estudiar el tarot. Y me acuerdo que compré varios mazos de tarot, que los tengo todavía por ahí. Y entonces yo decidí construir. Mi primer tarot fue construido, no fue que yo fui a un sitio que lo compré. Este, fue construido y basado en los diagramas y dibujos del libro El Tarot de los Bohemios de Papus, que es un libro clásico del tarot. O sea, una persona que haga consultas en el tarot, que no haya leído el libro El Tarot de los Bohemios de Papus, no, definitivamente no tiene la buena dirección espiritual. Ese libro yo le heredé porque mi hermano mayor me lo regaló. Porque mi hermano tiraba las cartas, mi hermano leía las manos. Mi hermano empezó a desarrollar eso a espaldas de mi papá y de mi mamá porque mis papás no querían pero no querían que ninguno de sus hijos estuvieran metidos en práctica espiritista. A pesar que en la familia de mami habían espiritistas. Entonces, él me regaló el tarot de los bohemios de Papus. Y de ahí saqué los dibujos para construir el tarot. Pero quería hablar un poco del hermano mío, ella desencarnó. Mi hermano tenía mucho talento para eso, porque mi hermano era también mediunidad. Todos en casa son mediunidades, desde mi hermana hasta mi hermano menor, todos. Todos tenían como una cualidad de como tener comunicaciones con los muertos. Había un hermano mío pues que su comunicación era a través de sueños. Y los familiares difuntos de nuestra familia se comunicaban con él a través de sueños. Y frecuentemente él me cuenta sueños que tiene con relación a la familia. Lo que quiero decir es que ya nosotros de por sí, desde muy pequeño, teníamos una buena conexión hacia lo espiritual. Pero el hermano mío fue más allá. Mi hermano leía las manos, estudió quiromancia, estudió tarot, él tiraba el tarot y hacía consultas. Y era bien asertivo en lo que decía, pues tenía esas cualidades. O sea que lo que quiero decirte es que en mi contexto familiar había un desarrollo de índole espiritual. No se pudo desarrollar mucho porque mi papá era más papa que el papa, era más católico, apostólico, romano. Pero la cuestión fue, te estoy contando cómo fue mi desarrollo espiritual. Yo vengo a desarrollar mi mediunidad ya adulto. Al que ya desde pequeño yo tenía
esa conexión con el mundo espiritual, pero empiezo a desarrollarlo ya adulto, casado. La cuestión fue, monté el altar, como le indiqué, con una vela, con una fuente de agua y con el libro del Evangelio según el Espiritismo. Luego montamos la madama y luego montamos al negro Congo. Y después, posteriormente, la madrina me dijo, tienes que trabajar con, tú tienes un indio y hay que atender al indio. Pues trabajé con madama, con Congo y con el indio. Y ella me enseñó cómo trabajar con esas entidades espirituales. La oración, siempre ella me decía, cuando tú vayas a pedir algo a la madama, lee la oración de la madama, le pides a la madama, le das café, le das ron, le soplas tabaco. Igual al negro Congo, ron, café, tabaco, soplarle humo de tabaco. Si usted tiene representado al Congo, a la madama, al indio, o cualquier ser que ya usted lo ha representado a través de una imagen, tiene que darle zunga, tiene que darle tabaco, tiene que darle café, tiene que darle ron, tiene que atender y hablar constantemente con esa entidad. Eso fue lo que yo hice. Y yo seguí las instrucciones de la madrina, ahí, de la madrina, en cuanto al desarrollo del espiritismo. Ya ahí, después de haber montado mi altar con los seres que ella me pidió que lo representara, empiezo a tener conexiones con otros espíritus. Y empecé a hacer mis primeras consultas. Empecé con hacer consultas a personas de todo tipo que se acercaban a mí. Era una mediunidad en desarrollo en esa época. Entonces, la cuestión fue que ya mi madrina me había enseñado básicamente cómo atender a mis seres. Entonces también me pidió que comprara un libro de oraciones que se llama La Fe de la Oración, que tenía un montón de oraciones, porque básicamente la formación que me dio mi madrina era de obra espiritual, era para trabajar altar espiritual, porque ella tenía un gran altar espiritual en el área oeste de la isla, y ella me infundió muchos conocimientos de cómo trabajar lo espiritual, y cuándo se podía trabajar y cuándo no. Por ejemplo, en la Semana Santa, Semana Mayor, no se hacía ningún tipo de consulta espiritual. Entonces, pues, todas esas cosas yo las aprendí de mi madrina. Entonces, llegó un momento, pues, que yo quería ver los seres que estaban en mi cuadro espiritual. Y entonces mi madrina me pidió lo siguiente: vamos a montar una fuente espiritual. ¿Qué es una fuente espiritual? Básicamente, ustedes han visto los vasos de cristal con agua en la bóveda espiritual, pero es un envase de cristal más grande. Entonces, ¿por qué grande? Porque cuando yo vaya a hacer el ejercicio de mirar hacia la fuente espiritual,
pues yo tengo un marco visual bastante grande para poder ver cosas. Específicamente, la fuente espiritual es para lograr ver visualmente y en algunos casos recibir mental la comunicación con los espíritus que se están presentando en ese momento. Y yo quería, básicamente, cuando yo eh, estuviera realizándole a una persona una consulta espiritual, ver el espíritu que estaba al lado de ella en ese momento. Y la única forma de saberlo era a través de la fuente espiritual. Entonces decidí conseguir el envase de cristal. Primero, para hacer meditación, la fuente espiritual, déjeme explicarle un poco. La fuente espiritual es una gran herramienta para uno conocer los espíritus que hay en el cuadro espiritual de uno. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente yo no voy a recomendar a nadie que se haga mensajes en misas de investigación espiritual cuando se supone que eso sea así. Pero hay mucho engaño en las misas espirituales que se están dando por ahí. Sin mencionar personas, yo no voy a mencionar personas aquí ni nada. Estoy hablando lo que me han comentado personas que han asistido a misas de investigación espiritual. Vienen, realizan la misa espiritual, mucha gente, varias mediunidades allí, y cuando resulta ser, como dicen aquí en Puerto Rico, para presionarte, no, que si los seres te están diciendo a ti que te tienes que rayar, o si no, que te tienes que hacer el santo. Por ahí es que va. La misa de investigación espirituales ha perdido el sentido de la razón por la cual se realizaba una misa de investigación espiritual. ¿Por qué se realizan misas de investigación espiritual? ¿Tú sabes por qué? Para saber si dentro de su cuadro espiritual hay algún espíritu que no está de acuerdo respecto al camino espiritual que usted va a escoger. Por ejemplo, si usted quiere caminar a la santería o al espiritismo o al palo, en una misa espiritual, pues el espíritu, pues, los espíritus de tu cuadro espiritual pueden darte una recomendación. Los espíritus del cuadro espiritual lo que dan son recomendaciones. Ellos van a respetar el libre albedrío de las personas. Eso es trabajar con espíritus. El único espíritu que no va a respetar tu libre albedrío son espíritus del bajo astral, que ellos siempre quieren que tú hagas lo que a ellos les dé la gana. Eso usted tiene que tenerlo bien claro. Por lo tanto, si hay discrepancia de los seres que están en el cuadro espiritual de la persona, muchas veces se han detenido las iniciaciones por eso. Y hay que trabajar con el cuadro espiritual. Y como dicen en Cuba, el muerto tiene que dar licencia a eso, tiene que dar permiso. La cuestión es que las misas de investigación espiritual lo que están es un negocio para rayarte o montarte el santo. Igual es lo que se está desarrollando ahora, que tú te vas a un monanzo porque quieres entrar al palo, te rayan y te quieren también. Después que te rayan, que te tumbaron un par de billetes, ahora te quieren tumbar más con una iniciación de hacerte el santo. Eso es un supermercado de iniciación. Si usted va a un sitio que viene con esa idea de que usted tiene
Si usted se rayó, se inició en el palo, tiene que hacerse el santo, salga de ahí corriendo. Es un negocio. Eso es un negocio. Yo tengo un ahijado del área este de los Estados Unidos, que fue donde un personaje, que yo lo conozco, y el ahijado mío lo que quería era desarrollarse en el palo. No era santo ni nada. Pero el individuo, siendo palero, también quería que él también se hiciera el santo. Es un tipo desorientado totalmente. Porque camino de santo es una cosa y camino de muerto es otra. Pero aquí siempre hay gente que cree, lo mismo, mismo nada. Son dos tierras distintas, son dos caminos distintos. Entonces, él le gusta mucho el palo cruzado. Ese señor le encanta, le fascina mezclar santería con palo. Usted se mete ahí y va a terminar enredado con un espagueti, como un fettuccine va a terminar ahí. Entonces, usted no puede entrar ahí. Usted no puede entrar a un monanzo donde te quieren te quieren rayar y te quieren hacer el santo. Eso es un negocio. Entonces las mis investigaciones espirituales yo no las estoy recomendando. Prefiero preguntarle al muerto de fundamento de una enganga, que eso es lo que se supone que se haga, para preguntar si la persona tiene camino al palo o no. Porque ahora la modalidad que hasta los babalaos están diciendo quién se puede rayar y quién no. Babalao que se quede en Ifá. El palero es el Tata Inquisimalongo, es el que le puede contestar a una persona si tiene camino al palo o no. Ya misas espirituales yo no recomiendo a nadie porque lo que hay es charlatanes, gente que lo que quiere es rayarte y cogerte los chavos y dejarte a la deriva, montarte en un barquito y dejarte ahí flotando en el mar. O, o, o o tratar de insistirte, de decirte que si no te... Pero eso ha pasado. Ah, bueno, si tú no te rayas te vas a morir. Si no te haces el santo te vas a morir. ¿Quién te dijo eso? Mira, una cosa bien interesante que mucha gente no se ha dado de cuenta. La hilera de personas fallecidas que se han hecho el santo en Venezuela. Yo me quedé de una pieza. Y lo sé porque en un mes se han muerto 3 4 personas que han sido iniciadas en la santería. La pregunta que tú tienes que hacer es, ¿fue que esa gente se hizo el santo cuando no tenía que hacérselo? Que fue que se cruzaron los caminos. Todo ese tipo de preguntas me viene a la mente, pero yo vi todo, todos los meses 3 4 5 personas, te estoy hablando en Venezuela, que se fueron para Campo Finda. Entonces, eso es lo que te quiere decir a ti, que está entrando gente se está haciendo el santo, se está rayando, sin tener camino a eso. Porque el que entra al palo tiene es entrar un camino iniciático, señores. Es un camino, es un camino para este seguir subiendo a nivel de iniciación y llegar, en el caso de, en el palo, llegar a ser Tatenkisi o Yayankisi. O sea, es una forma iniciática para entrar a desarrollarse en los misterios del palo. El palo no es, rayarse no es para curarse de cáncer. El palo no es para hacerse millonario. El palo no es para buscar una bella joven. El palo, la gente se está rayando por cosas insignificantes.
Porque el rayamiento es si usted quiere entrar al sendero del palo y quiere llegar a los niveles de sacerdocio, si usted le quiere llamar así, en la religión. Pero fuera de ahí, o sea, esas embustes que si de cada vez que usted tiene un problema económico hay que rayarte, pero ¿quién te dijo eso? Si un tata experimentado que tiene conocimientos de trabajos puede ayudarlo a usted para mejorar su situación económica sin tener que darle un tajo en la espalda. El que hace eso es que está buscando dinero. Recuerde esto, todo el mundo que te diga a ti que hay que rayarte, salga corriendo de ahí. Pero si esa persona viene donde ti y te dice, hay que rayarte porque usted va a llegar a posiciones altas en la religión, usted va, su meta principal es ser tatanquisi o yayanquisi, eso yo lo cojo más en serio. O sea, usted va a evolucionar en este camino espiritual porque los muertos lo están validando. No es lo mismo que yo entre al palo porque ay, tengo que rayarme porque no me quiero morir. Ya le estoy diciendo que me sorprendí los otros días a ver la idea de santeros que se estaban muriendo en Venezuela. ¿Entiendes? Y yo dije, contra, pero eso está bien extraño. Ya, lamentamos la muerte de fulano, venga, y yo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y eran personas jóvenes, tampoco eran personas, no estamos hablando de personas de 80 años, 90, 70, estamos hablando de personas jóvenes. Entonces, pues, tú te haces esa pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Esa persona, cuando tú estás en un camino espiritual y tú estás caminando con el santo, con el muerto, tiene que haber alguna señal de progreso en tu vida. El progreso más importante en tu vida, y mucha gente no lo ve, es tu salud y tu protección espiritual. Porque usted sabe la cantidad de brujos, hechiceros, santeros que hacen brujería, paleros, jugan, mambosa, pide que hay. Hasta brujos wicca. Aquí en Puerto Rico, olvídate, aquí hay de todo como en botica. Entonces, el ambiente tan negativo, bueno, que se vive aquí en Puerto Rico y se vive en otros lados, porque en Venezuela pasa lo mismo, en México, en todos los países que ven este canal saben que hay una corriente de maldad constantemente asediándonos a nosotros. ¿Qué es lo que cuando tú estás en el palo? Una de las, si le quieres llamar ventaja o le quieres llamar beneficios, es que cuando usted hace un pacto con un enquisi, usted hizo un rayamiento bacheche como es, en un fundamento bien construido, no un tata facenda por ahí. Que usted se haya rayado y usted tenga un padrino que lo enseñe los misterios de la religión y lo lleve ya a un grado de tata enquisi, pues usted va a tener, y los que trabajen con su prenda espiritual, su caldera espiritual, ya esas personas tienen una protección ahí. Y el primer beneficio que tú ves en la religión, que fue lo que yo vi, fue la protección espiritual de esos seres que caminan conmigo desde que yo me inicié. ¿Ok? Y nunca he dudado de su protección. Hay ahijados míos y ahijadas que enseguida, porque los ataques espirituales van a venir, no importa de dónde sea. Pero cuando usted confía en lo que usted tiene, cuando usted tiene su zarabanda montado hasta las costillas, armado hasta las costillas,
pastilla. Usted tiene su caldero espiritual, su muerto está bacheche, está caminando con usted. No hay nada que pase por ahí. Cuando usted atiende sus prendas, usted habla con su muerto, usted atiende lo que usted tiene, usted va a ver resultados significativos en su vida. Porque no, que mucha gente cree que es prender una velita y me olvido. Eso no es así. Consistencia, perseverancia. Es necesario en el palo. Si usted no tiene eso, no entre aquí. Un ahijado me preguntó sobre, miren, el palo hay pruebas. No es que esas pruebas te las imponen, es que son los retos que van a venir a tu vida. ¿Y qué pasa? La primera palabra que debe salir en tu mente es firmeza. Firmeza en tu muerto de fundamento. Si tienes un caldero espiritual o tienes una enganga o cualquier otro fundamento, confianza en lo que tú tienes. Y confianza de que ese infumbi o ese espíritu que vive en ese fundamento te va a proteger de cualquier ataque espiritual. Porque el rayamiento es un rito de iniciación para entrar al mundo de los muertos, pero no está por encima de un pacto en vivo y a todo color con un muerto. Cuando uno pacta con un muerto, son más allá de un rayamiento, señores. Porque ahí tú entras en un pacto donde un muerto te va a dar seguridad, te va a proteger, te va a ayudar en tus situaciones. Y ahí tú tienes una ayuda y una confianza de que tienes un ser espiritual que va a sacar la cara por ti. ¿Entiendes? Entonces, ahí tú vas a ver la diferencia. Entonces, confía en lo que tú tienes. Si usted tiene un caldero espiritual, usted tiene una enganga, usted tiene varios fundamentos, usted tiene que meterle corazón a esto. Tiene que estudiar, tiene que, más que nada, interactuar con su prenda para poder ver unos resultados en su vida. Cuando un muchacho quiere entrar a un seminario católico para ser sacerdote, hay una palabra que le menciona al seminarista constantemente y esa palabra no está alejada de la práctica del palo y se llama perseverancia. Y uno de los problemas grandes que he tenido con mis ahijados y ahijadas es que de cualquier viento que viene a sus vidas o cualquier jalón, ya enseguida quieren salir de sus prendas. Eso pasa en todas las ramas. Viene viene una situación, voy a darle camino. Eso lo hacen las personas débiles de voluntad. Usted tiene que tener una voluntad férrea. Usted tiene que tener una perseverancia. Miren, a mí me han atacado espiritualmente de todos lados. El primer trabajo que yo tuve una supervisora que me hacía trabajos de brujería. Y yo tenía lo mío, pero no estaba activado. ¿Tú te crees que esa supervisora ahora se atrevería a hacer lo que me hizo a mí cuando yo empecé?
Todas las personas, eso es interesante para que usted vea. Mi Enfumbi se dedicó a repartir lecciones a mucha gente en mi vida que me hicieron daño. Y yo le dije al muerto, muerto, si hay que repartir, vamos a decir así, leña, vamos a repartir leña. A aquellas personas que han abusado de mí, que me han faltado el respeto, y los he visto caer. Y ahora con mis comisiones espirituales, más todavía. Porque no es lo mismo con un joven que estaba empezando a trabajar, que no conocía nada de artes mágicas, ni de espiritismo, ni de nada. Ahora a este servidor, que es considerado, me llamó una persona, me indicó que yo soy el, eh, el tata de mayor reconocimiento en estos momentos en las redes, que todo el mundo ha oído mis audios, que ha visto mis videos. Todo eso es gracias a la ayuda de mis espíritus. O sea, los logros que yo he conseguido a través del medio de hablar sobre la rama chavalonga, el palo monte, es gracias a la ayuda de los espíritus. Eso es una señal inequívoca de que mis muertos están sacando la cara por mí. ¿Ok? En el palo van a venir retos, para no decir prueba, porque prueba es como si en Zambi te mandara a prueba, ¿no? No, retos. Vamos a usar la palabra retos. A usted les van a apretar bien duro y usted va a tener que trabajar mano a mano con su enfumbi de prenda para poder protegerse de cualquier ataque espiritual. Aquí, otra cosa. El brujo que usted escuche por ahí, que presenta videos cómo destruir a los enemigos, bueno, usted ha visto videos así haciendo trabajo de magia negra. El brujo de verdad, el brujo que trabaja artes oscuras, no publica nada de eso en las redes, ni enseña su metodología de cómo va a perjudicar a alguien. No va a publicar eso. Eso es secreto. Imagínate un mago como Papus, como Crowley, esos magos de alta magia. ¿Tú te crees que yo va a estar publicando cosas así para que todo el mundo... Hay cosas que Papus, Crowley y otros maestros de alta magia escribieron, pero ellos no escribieron todo lo que sabían. Hay cosas que no se pueden escribir porque hay personas inescrupulosas que se ponen a hacerla y pueden hacer daño a la gente. Por lo tanto, en el palo, usted, en el palo específicamente, este servidor tiene muchos conocimientos. Y hay conocimientos que no se le puede dar a todo el mundo, ni a ahijado. Porque si el ahijado no tiene una madurez espiritual, o como ha pasado, hay ahijados que se creen que son Superman, o que se creen los Avengers. Tú sabes, no puede darle conocimiento de una profundidad, porque esa persona no está preparada. Va a actuar de forma inmadura ante una situación. O sea, uno no puede hacer trabajos para mandar a la gente a campo finda. Eso no es así. O sea,
Por eso es que el conocimiento se le da a aquella persona que tenga la madurez y el desarrollo espiritual. Un suscriptor se molestó conmigo, para que usted habla mucho, pero no da nada. No le, no, yo, imagínate, yo no, preparo un pastel que tiene frosting, pero no te digo la receta, que cómo yo, el bizcocho sabe delicioso, pero yo no te digo los ingredientes que utilicé en el bizcocho. ¿Por qué? Porque es un secreto. ¿Y qué pasa si yo te divulgo ese secreto? Puedes hacer un bizcocho similar a lo que yo estoy haciendo, ya teniendo la receta. Y eso pasa en el paro. Y estoy hablando un poco para entonces entrar lo de la fuente espiritual, pero una cosa, una pregunta que me hizo un suscriptor. Tata, si una persona quiere entrar al palo, debe tener facultades mediúnicas. La contestación es: primero, el que da licencia para entrar al palo es un muerto de fundamento que vive en una enganga. Si el muerto da licencia, el muerto entiende que usted es mediunidad, que usted puede desarrollarse en esta religión. Y cuando el muerto dice que sí, es que entiende que usted es buena materia para comunicarse con los espíritus. Así que eso es importante, pero la mediunidad, un palero que no tenga desarrollada su mediunidad, no va a funcionar al 100% en esta religión. Tienes que tener alguna habilidad mediúnica para poder trabajar en este tipo de práctica espiritual. No todo el mundo puede ser palero o yaya en Kisi. Ay, perdón, yayi. Porque ahora hay un palero que dice no habla de yaya, yaya es el palo, no, yayi. Va, la yayi en Kisi. Okay. Vamos con lo de la fuente espiritual. La fuente espiritual funciona para ver a los espíritus que nos están acompañando de mi cuadro espiritual. Pero a la misma vez, cuando voy a hacer esos ejercicios, pues hay unos requisitos. Y uno de ellos voy a explicar paso por paso. Tiene que conseguirse una fuente de cristal bastante grande. Recuérdese que usted en el ejercicio de la fuente espiritual tiene que mirar fijamente a ese envase de cristal. No recomiendo copas, recomiendo una fuente de cristal parecida a lo que ponen a los peces beta, o si es más grande, mucho mejor. ¿Ok? Porque el nivel de visión es más grande. Entonces va a echar agua en ese envase de cristal y va a echar un agua espiritual. En las botánicas venden muchas aguas espirituales, pero un agua espiritual que sea de color azul oscuro. ¿Por qué? Porque el azul oscuro es el color
que vibra más con el mundo astral. ¿Ok? Entonces, ya tengo el envase de cristal, hecho agua, he hecho un agua espiritual. Hay agua florida, vi una agua florida que es color azul, la puedes echar ahí. Preferir azul oscuro. Hay algunas personas que han echado agua de ruda y le ha resultado, pues santo y bueno, si le ha resultado, le ha ayudado a ver en la fuente, pues fabuloso. Pero mi recomendación es un agua espiritual que sea de color azul. Entonces, cuando usted tiene la fuente de cristal con el color azul, usted va a colocar a su mano izquierda una vela blanca. Que esté la vela blanca a la izquierda y la fuente de cristal al frente, al lado derecho. A la izquierda la vela, que debe ser una vela pequeña de cabo. Si tiene un velón, pues también. O si yo prefiero mejor que usted busque una vela blanca pequeña de vaso, ¿ok? Y que la ponga al lado de la fuente de cristal, ¿ok? Cuando ya, el altar, la mesa donde usted va a hacer eso, debe poner un mantel blanco, puede poner flores, puede poner incienso, eso es importante para crear el ambiente espiritual. Y la habitación tiene que estar oscura, o sea, no puede haber luces prendidas, luces eléctricas. Solamente usted va a prender la vela y y al lado el envase de agua, la fuente de cristal con agua azul. Ok. Antes de hacer el ejercicio de la fuente espiritual, usted tiene que hacer una invocación solicitándole protección a los espíritus guías, protectores, a los espíritus de su cuadro espiritual y más que nada, primero, invoque a Dios. Segundo, espíritu guía. Después, espíritus protectores y los espíritus de su cuadro espiritual que lo protejan en ese ejercicio. Recuérdese que usted va a poner una fuente de agua con una fuente de agua con agua espiritual ahí, y eso va a establecer una conexión con el mundo astral. Por lo tanto, antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, usted tiene que pedir protección, invocar a Dios, a los espíritus guías, protectores y a su cuadro espiritual, que estén con usted en el momento de hacer ese ejercicio. Entonces, voy a explicar aquí ya específicamente para entrar en el ejercicio, para empezar a ver los seres que me están acompañando en ese momento a través de la fuente espiritual. Lleve su atención fijamente a la fuente de cristal con el agua azul. Y solamente la única luz que debe haber es la de la vela que está al lado izquierdo de esa fuente de cristal. Usted se va a enfocar. Si se le cansa la vista, baje la visión y luego retome el ejercicio, porque puede pasar eso. Usted esté mirando, usted se enfoque, no fuerce una cosa bien importante, no fuerce la vista en el proceso. Usted solamente
en una actitud contemplativa, tranquilo, calmado, mira a la fuente de cristal. Así, mira a la fuente de cristal. Y empieza a mirar fijamente. Pueden aparecerse rostros, pueden aparecerse figuras humanas, pueden aparecerse entidades del bajo astral, pueden aparecerse, pero usted no le cojan, como le digo, yo le tengo miedo a los vivos, no a los muertos. Los muertos tienen sus distintas inclinaciones. Lo importante es que ya usted confíe en los seres que le están protegiendo en esa práctica de la fuente espiritual. Usted sigue mirando la fuente y empieza a observar. Y los seres que aparezcan ahí deben tener algún tipo de vínculo espiritual con usted. Entonces usted tiene una libretita, después que usted termine de hacer la meditación en la fuente espiritual, usted acopia lo que usted vio en la fuente y describe lo que usted vio. Este ejercicio te va a ayudar a desarrollar la clarividencia, o sea, vas a poder ver esa entidad que está acercándose a ti y en algún momento esa entidad puede establecer una comunicación de forma telepática y tú empezar en tu mente a escuchar lo que ese ser te está diciendo. Eso es visualizándose como si usted estuviera en una televisión, o como decían personas que existía el Cronovisión, que era como un televisor de que tú podías ver acontecimientos que pasaron muchos años. Es básicamente, es como un televisor astral, básicamente eso. Visualizar, sentarse ahí y enfocarse y ver lo que se presenta en la fuente espiritual. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está presentando ahí? Entonces, de acuerdo a lo que se presenta, usted empieza a escribir lo que usted vio. Este ejercicio, ¿cuánto tiempo debe realizarse? Máximo 30 minutos. Recuérdese, porque es un ejercicio donde usted va a estar todo el tiempo enfocando su vista y eso cansa. Pero si usted hace esa práctica continuamente, usted va a tener mayor tolerancia y va a tener mejores resultados. ¿Qué se aparece en la fuente? Van a aparecer entidades espirituales. Porque eso fue lo que me dijo la madrina mía. Para uno ver qué seres están al lado de uno. La fuente espiritual, si usted tira el tarot, usted trabaja la obra espiritual. La fuente espiritual es una buena herramienta, porque usted puede estar consultando a una persona y en adición a tener las cartas del tarot o la baraja española, usted puede mirar cuando esté consultando a la persona, usted puede mirar hacia la fuente de agua azulada y ver algún tipo de entidad que se está presentando a la persona que usted está consultando. Porque a mí me pasó una vez, estaba consultando a una amiga mía y de momento se aparece una persona envejeciente, yo se la describí y ella me dijo, esa es mi abuela, por la descripción que yo le di, porque yo la vi ella se apareció, hizo reflejo en la fuente espiritual. ¿Ok? Lo importante es, abre los ojos, no presiones la vista, o sea, no
Trata de mirar la fuente de agua con la mayor relajación posible, no forzado, como que quiero ver rápido, no. Usted se queda mirando fijamente a la fuente, sin presionar nada, relajado, y las cosas se van a manifestar por sí mismas. ¿Ok? Mantenga su visión en la fuente sin miedo alguno. No tenga miedo a nada. Usted ya invocó a sus seres, a sus espíritus guías y protectores y a su poder espiritual. Usted, como les digo a ustedes, si usted tiene su cuadro espiritual, confíe en lo que usted tiene. Confíe en los espíritus que usted ha representado en su altar. Como usted esté trabajando su espiritualidad, confíe en los espíritus que le acompañan, que eso les van a proteger. ¿Ok? Entonces la fuente espiritual puede ser un buen instrumento para comunicarse con el mundo astral. Esto de la fuente espiritual, esto no es reciente, señores. La madrina mía me lo enseñó, pero en escuelas esotéricas y, y especialmente los tatas y las yayas no saben mucho de esto, pero esto fue una de las técnicas, vamos a llamarle técnica o ejercicio, como usted le quiera llamar, que utilizó el gran vidente Michel de Nostradamus. Michel de Nostradamus calentaba un agua con una serie de sustancias y él miraba para ese envase, pero no él no usaba el envase de cristal, él utilizaba otra cosa donde el agua se reflejaba y él podía ver, que muchas veces las películas lo han presentado cuando él hace ese tipo de ejercicio, pero él utilizaba algún objeto que el agua pudiera reflejarse para entonces él mover su visión a esa agua, a esa agua en ese envase, que le pudiera dar la oportunidad de ver, de él conectarse a ver a acontecimientos en el futuro. Y la fuente espiritual, aquí en Puerto Rico hay muchas mediunidades espiritistas, porque se le llama espiritista. Muchas espiritistas que utilizan esto para, para cuando están atendiendo a la persona, ver qué tipo de espíritu trae la persona, porque se refleja ahí. Si un espíritu de bajo astral, usted está atendiendo a una persona tirándole las barajas, inmediatamente usted mira para la fuente espiritual, ve una entidad vestida de negro y usted sabe que eso no es bueno, eso es una entidad de bajo astral, un espíritu oscuro. Y ya la energía, eso es importante. Cuando se presentaban espíritus de luz, escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando se presentaban espíritus de luz, el fluido o la energía sentía como un escalofrío bien fuerte. Y eso es lo que decía la madrina, que cuando venían espíritus así, con un escalofrío fuerte, era señal inequívoca de que eran espíritus de luz. Pero, si usted está mirando para la fuente espiritual y usted se aparece una entidad espiritual en esa fuente y usted empieza a sentirse incómodo, usted empieza a sentirse como una energía negativa o como una sensación como que no quiere hacer más el ejercicio, es que eso es una entidad de bajo astral. Sencillo. Cuando son espíritus de luz,
te va a dar, como decían los espiritistas, un fluido, como una corriente refrescante en tu ser. Cuando son espíritus oscuridad, usted va a sentir como que el ambiente se va a cargar, usted se va a sentir incómodo, le va a dar el dolor de estómago, porque recuérdese que el estómago es un receptor parapsíquico, ¿ok? Entonces, si le duele el pecho, también son señales de que cuando el ser que se apareció en esa fuente este, es del bajo astral. Pues, ¿qué usted hace? Usted invoca a sus seres nuevamente, invoca a Dios Todopoderoso, a los espíritus guías, protectores, para rechazar este espíritu. Y eso va a venir. O si no, usted mueve las manos así y empieza, lleno esta habitación de luz, y empiezo a decir, lleno esta habitación de luz para que entren mis seres espirituales, para que me protejan y me custodien en estos momentos. Y mueve la luz, chacho, enseguida me da un correntón ahí bien chévere. Usted hace eso, le pone un stop a esa entidad espiritual que está ahí. La fuente espiritual se puede utilizar de dos formas. Número uno, para meditar frente a la fuente espiritual y empezar a indagar o investigar los espíritus guías o espíritus del cuadro espiritual que te están acompañando. Y si usted hace esa meditación la primera vez y sale un indio o una madama, un congo, y vuelve y hace otra meditación y vuelve a salir esa entidad espiritual, eso quiere decir que ese es uno de esos espíritus que camina con usted. Una segunda confirmación, pues, te dice a ti que ese espíritu está caminando contigo. Así que usted tiene mi correo electrónico. Es importante que si tienen dudas me pueden escribir a mi correo electrónico. También indíquenme cómo, es importante que me indiquen para qué va a utilizar la fuente espiritual. La fuente espiritual es básicamente para establecer una conexión con el mundo espiritual y que los espíritus puedan manifestarse a través de esa fuente de agua espiritual, y más que nada te va a ayudar a la visión. ¿Usted quiere ver en Fumbi de verdad, espíritus de verdad? Se va a aparecer ahí, porque así fue que yo empecé a verlo. Ahora no, ahora yo cierro los ojos y los veo, porque ya yo soy un medium clarividente, o sea, yo puedo ver, puedo escuchar, puedo sentir la energía de esos seres. Así que, y volviendo a aclarar unas cositas. Número uno, cuando usted está en una reunión espiritista o espiritual, como usted le quiera llamar, y empieza a sentir dolores fuertes en el estómago, o dolor en el pecho, o dolor de cabeza, eso es señal inequívoca que usted está en un lugar donde hay entidades del bajo astral, o entidades, o espíritus oscuros, como dicen todos los paleros, espíritus oscuros. Eso es que hay unas entidades ahí que están creando un campo energético negativo. Pues usted, revocar eso, las revocaciones son importantes y se hace invocando, como yo le dije, primero a Dios Todopoderoso, que es el que lo puede todo. Espíritu guía, espíritus protectores y los espíritus de tu cuadro espiritual. Y si tú tienes ya identificado algún tipo de espíritu que te custodia, que te protege, pues también le invoca. Ah, mira, mi negrita, mi madama, mi congo, mi indio, o fulano de tal, que ya yo sé el nombre de ese espíritu.
pues usted le invoca para que lo proteja. Salam aleikum insala. Espero que este tema haya sido de su agrado. Así que nos veremos en una próxima ocasión.